Abraham Lincoln fue un cazador de vampiros del siglo XIX en secreto. Él dejó una serie de documentos que lo confirman. Sus travesías son aterradoras. Debes saber la verdad. Hey, hola a todos. Me llamo Carl Donovan y llevo casi una década buscando tesoros perdidos y cosas con valor, tales como ventas de propiedades abandonadas, antiguas tierras familiares que nadie se había molestado en reclamar. Este es un trabajo honesto y mayormente legal, con el que yo pago las cuentas de mi departamento en Portland. La propiedad en Kentucky no se suponía que fuera nada especial. Esta era una granja embargada en las afueras de Hagenville. Era una tierra que volvía al estado tras generaciones de impuestos impagados. La sociedad histórica me contrató para catalogar lo que quedaba antes de que llegaran los equipos de demolición. Es un trabajo estándar de 2 días o quizás tal vez 3. Encontré un cofre la segunda tarde. Estaba enterrado a 1,2 metros de profundidad bajo el suelo derrumbado de un sótano. Mi detector de materiales metálicos se volvió loco y sonó al pasar por ahí. Sin duda, era una firma fuerte y con densidad constante. Pensé que tal vez era una caja fuerte o tal vez monedas de plata. Las familias de la época de la guerra civil enterraban sus ahorros constantemente. Me sorprendí cuando vi que el cofre era de hierro. Estaba muy corroído, con una cerradura que se desintegró al rozarlo. Ahí dentro, envuelto en hule que se desmoronó al tacto, una estaca de acero, no de madera, estaba ennegrecida por el tiempo, picada, pero la punta seguía afilada. El mango estaba envuelto en tiras de cuero y la hoja tenía manchas orgánicas oscuras que me revolvieron el estómago. Bajo la estaca yacían mapas plegados con ubicaciones en Illinois y Kentucky, todos fechados entre 1831 y 1846, y en el fondo había un diario de cuero, con las páginas amarillentas pero en un estado de conservación excepcional. La primera entrada estaba fechada en 5 de octubre de 1831. La letra era angulosa, elegante, deliberada y también culta. La abrí esa noche en la habitación de mi hotel con un vaso de bourbon a mi lado. Esperaba observaciones de un granjero, patrones climáticos, informes de cosechas, documentación histórica y nada más. Lo más normal de una granja aquí en una zona rural. Pero la primera línea me dejó paralizado. Esto fue lo que decía. La muerte de mi madre no fue un accidente. La cosa que la eliminó aún sigue por estos bosques, decía el texto. Así que con esa premisa lo leí toda la noche. Lo que encontré en esas páginas, lo que este hombre presenció y lo que luchó, cambió todo lo que creía saber sobre la historia. Permítanme compartir lo que leí con cada palabra desde el 5 de octubre de 1831. Debo plasmar esto por escrito antes de que el peso me vuelva loco. Mi madre Nancy no murió de enfermedad en 1818 como consta en los registros. Esa fue la historia que contó mi padre. La mentira que nos permitió enterrarla en un cementerio digno. Pero la verdad es mucho más oscura y siniestra. Yo tenía 9 años, pero recuerdo cada momento con terrible claridad. Mi madre llevaba semanas enferma, pálida y rechazando la comida, debilitándose poco a poco, pero por alguna razón nunca moría. Mi padre decía que era la enfermedad que se había llevado a otros colonos ese mismo otoño. Nosotros lo aceptamos porque no teníamos otra explicación, pero sí que recuerdo la última noche. Me desperté con ruidos provenientes de su habitación, con garras rascando la madera. Cuando me acerqué sigilosamente a su puerta y miré por la rendija, vi que mi madre estaba de pie en la esquina, mirando a la pared con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Al girarse hacia mi papá, sus ojos estaban hundidos, vacíos como pozos abandonados. Su boca estaba abierta, revelando dientes que parecían ser demasiado numerosos como para ser humanos, demasiado afilados. Ella emitió un sonido, no palabras, no del todo animal, sino algo entre un siseo y un gemido atacando. Para ese momento mi padre estaba listo. Se había estado preparando, ahora me doy cuenta.
Él sostenía un hacha y cuando ella se abalanzó sobre su garganta con los dedos curvados como garras, él la blandió. El sonido de esa hacha al chocar con la carne nunca me ha abandonado a pesar de que han pasado varios años. Tampoco la imagen de mi padre, empapado en sangre, llorando mientras destruía a la criatura que vestía la piel de mi madre. La enterramos antes del amanecer, sin testigos ni preguntas. Solo nosotros dos y una tumba capada en la oscuridad. Durante 13 años yo he cargado con este recuerdo. Salí de Indiana, llegué a Illinois e intenté construir una vida donde esa noche no existiera. Trabajé en la tienda Denton Off Store en Nueva Salem. Dividí los trenes, estudié derecho y me convencí de que todo había sido un sueño febril. Tal vez la confusión de un niño. Hasta que hace 3 semanas vi otra cosa, otro caso. La señora Sarah Tompkins, una viuda que vivía en las afueras del pueblo. Había estado rechazando visitas, alegando enfermedad. Cuando el sheriff finalmente derribó la puerta, la encontramos colgada de una viga del techo. Pero la cuerda no fue lo que lo había eliminado. ¡Oh, no! Tenía la garganta desgarrada desde adentro, como si algo hubiera brotado desde su misma carne. La sangre cubría toda la superficie. El sheriff lo calificó de accidente. Yo sabía que esto no era así. He pasado 3 semanas haciendo preguntas minuciosas. Han habido otras muertes y otras familias que perdieron a un ser querido por una enfermedad repentina seguida de un entierro apresurado. La hija de John Kilso, los gemelos Brennan, fueron encontrados en su granero con la garganta desgarrada. Todo con explicación, según tuberculosis, ataques de animales o accidentes. Pero yo sé lo que vi en los ojos de mi madre esa noche, y sé que está pasando de nuevo. Ayer hablé con William Clary, un trampero. Él vio cosas en el bosque al norte del pueblo. Gente moviéndose de forma muy extraña, con el cuerpo doblado de formas tan antinaturales. Describió a uno como si tuviera piel como papel estirada sobre el hueso, con ojos demasiado grandes para su cráneo. Él le disparó 2 veces sin más, pero siguió caminando. Me dijo dónde lo vio por última vez. Un aserradero abandonado en el río Sangamon. El lugar llevaba años abandonado, pero ha escuchado ruidos desde adentro al anochecer, rasguños y respiraciones y también movimientos. Mañana iré ahí. Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito saber si lo que eliminó a mi madre es real y si por alguna razón se está propagando. Necesito saber si puedo detener esta catástrofe, decía el texto. Yo dejé el diario y apuré mi bourbon sobre mi garganta. Afuera, en el mundo exterior, el tráfico zumbaba en la autopista. El mundo normal continuaba, ajeno a todo. Pero ahora no podía dejar de leer. No podía apartar la mirada de lo que este hombre, un tal Lincoln, había descubierto. 7 de octubre de 1831. ¡Oh, carajo! ¡Carajo, es real! ¡Que Dios nos ayude! Todo esto es bastante real. Hoy fui al aserradero y llegué justo después del amanecer. La estructura estaba exactamente donde Claire lo había descrito, medio derrumbada. La rueda hidráulica estaba rota, con las ventanas como huecos vacíos, todos mirando al vacío. La puerta colgaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Yo debería haber traído a alguien. Debería haberle dicho a alguien a dónde iba. En cambio, solo llevaba mi rifle en una linterna y me adentré solo en esa oscuridad. El olor me impactó primero. Era un aroma dulce y podrido a la vez, como carne dejada demasiado tiempo en el calor del verano mezclada con algo floral, el cual me hacía agua en la boca mientras las náuseas me subían a la garganta. Una combinación obscena, completamente errada. El interior estaba destrozado. La maquinaria se oxidó y se derrumbó. El suelo se pudrió en algunos puntos, dejando huecos que daban al sótano. Los excrementos de los murciélagos lo cubrían todo. En el rincón más alejado encontré lonas apiladas contra la pared. Yo levanté una. Debajo yacía un cuerpo.
Era un hombre de tal vez unos 30 años. Estaba muerto o débil como mucho. Tenía la garganta completamente desgarrada. La herida era enorme y muy desgarrada. Los bordes parecían mordidos. Sus ojos miraban hacia arriba, congelados y abiertos, llenos de sangre. Sangre cristalizada. Yo me tambaleé hacia atrás con la linterna balanceándome violentamente. La luz se extendió por las vigas del techo. Fue entonces cuando lo vi. La criatura se aferraba a las vigas del techo como una araña, con el cuerpo aplastado contra la madera. Al principio pensé que era una sombra, un efecto de la luz, pero luego se movió, cayendo. Yo intento describir lo que vi, pero las palabras me fallan. Creo que esa cosa había sido humano alguna vez. Se podía apreciar en la estructura básica, la forma de las extremidades y el torso, pero todo lo demás estaba corrompido, transformado en algo, en una pesadilla. La piel era de un blanco grisáceo, tensa sobre los huesos hasta que cada cresta y articulación se veía con claridad. El rostro estaba demacrado, con los pómulos pronunciados y las cuencas de los ojos hundidos, pero los ojos en sí eran enormes. Las pupilas se habían dilatado hasta abarcar casi todo el ojo, dejando solo finos anillos blancos en los bordes. Tenía la boca abierta, la mandíbula se extendía hacia abajo más allá de lo que cualquier mandíbula humana debería alcanzar. Y los dientes, ¡oh santo cielo! Los dientes se habían vuelto largos y afilados, brotando de encías sangrantes e hileras superpuestas. Eran como colmillos, no, peor aún, como los dientes de un depredador de las profundidades marinas, diseñadas para agarrar, desgarrar y no soltar jamás. Las manos eran alargadas, los dedos estaban estirados al doble de su longitud normal, rematados con garras curvas que chasqueaban contra las tablas del suelo al moverse. Las articulaciones se doblaban hacia atrás, lo que le permitía agarrar superficies en ángulos que desafiaban la anatomía. También llevaba los restos de una camisa rota y sucia. Esta cosa había sido alguien, un granjero, tal vez un esposo o un padre, pero ahora era otra cosa. Se movía lentamente, como no acosándome, con la cabeza ladeada, observándome con extrañeza, con esos ojos enormes. De repente, un sonido emergió de su garganta húmedo, gorgoteante, como ahogarse en reversa. Yo levanté mi rifle y le disparé. La bala impactó en el centro del cuerpo, desgarrando tela y también la carne. La criatura se sobresaltó por el impacto, pero no cayó. Oh, no. Nada de ese tamaño debería haberse movido tan rápido. En un instante estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente se estrelló contra mí, empujándome hacia atrás contra la maquinaria podrida. Los bordes metálicos me desgarraron el abrigo, la camisa y me mordió la espalda. Su peso me arrancó el aire de los pulmones. Las garras me atravesaron mi pecho, con 4 líneas paralelas desde el hombro hasta las costillas, cortando profundamente. Un dolor intenso me recorrió el cuerpo. El rostro descendió hacia el mío. Esa boca imposible se abrió aún más. Podía ver el fondo de su garganta. Pude ver cómo trabajaban sus músculos, oler la vara en su aliento. Y mi mano encontró algo. Un trozo de metal roto, dentado. Lo empujé hacia arriba con todas mis fuerzas hacia la garganta de la criatura, atravesando el tejido blando hasta el cráneo. Y él gritó. El sonido me zumbó los oídos y me nubló la vista. Era dolor, rabia y algo más, algo que bien podría haber sido miedo. La sangre era negra, espesa como el alquitrán. Brotó la herida y me salpicó la cara caliente. La criatura se sacudió hacia atrás, arañando el metal que sobresalía de su cuello. Yo me alejé a toda prisa, agarré mi rifle y volví a disparar. El disparo le dio en el pecho y luego otro, en la garganta y en la cara. Cada bala apenas la detenía. Se abalanzó sobre mí una vez más, con la mitad de la cabeza destrozada. La sangre negra emanaba y seguía moviéndose. Todavía tenía hambre. Sea lo que fuera esta maldita cosa,
tenía hambre. Yo corrí y me estrellé contra la pared del fondo, donde las tablas habían podrido, y dejé entrar la luz del día. La criatura me siguió hasta la puerta y se detuvo. La luz del sol le tocó la piel y al instante se elevó humo. Chilló de nuevo y se retiró a la sombra. Observé desde el otro lado del río, con la espalda apoyada con un árbol, sangrando por una docena de heridas. La criatura caminaba de un lado a otro dentro del molino, sin cruzar la luz, atrapada allí hasta el anochecer. Ahora yo sabía lo que había eliminado a mi madre. Sé que era esta placa, y sé lo que le hace a la gente. Los transforma, los vacía y los llena solo con la necesidad de alimentarse de sangre, de carne. Y sé que se pueden eliminar. Sé que se puede hacer, pero no es fácil. Esa criatura recibió 6 disparos y todavía seguía avanzando. Solo la luz del sol la detuvo completamente. Mañana hablaré con cualquiera que sepa más sobre todo esto. Alguien en Nueva Salem debe haberlo visto antes. Debe saber cómo combatirlo, ¿no? Porque ese molino no puede ser el único nido que existe. Si una criatura se esconde ahí, entonces existen otras. Y voy a encontrarlas todas. 12 de octubre de 1831. Encontré a alguien que tiene conocimiento. Es el reverendo Elkins, el viejo predicador metodista. Lleva 40 años en el territorio de Illinois. Sirvió a congregaciones fronterizas, incluso antes de que Nueva Salem existiera. Hablamos en su estudio. Tenía las puertas cerradas y las cortinas cerradas. Tiene casi 70 años, con las manos retorcidas por la artritis, pero su mirada era aguda cuando le describí lo que había visto. «Sí, es una de esas malditas cosas», dijo en voz baja. «Los llamaban los Kickapoo. Estos seres chupasangre tenían otro nombre en portomía, pero el significado es el mismo. Es un tipo de enfermedad que transforma a los hombres en demonios vampirescos». Terminó de hablar. Él me contó los síntomas: la piel pálida, el rechazo a la comida, la agresividad creciente y la aversión a la luz solar. La transformación lleva semanas, a veces más. Al final me dijo que no quedaba nada humano de ellos, solo apetito. «Oiga, ¿y cómo se propaga todo esto?», le hice finalmente la pregunta. «Es mediante la sangre, una mordedura, un rasguño o cualquier mezcla de fluidos. Una vez que entra en el torrente sanguíneo, comienza el cambio. Me temo que no hay cura o tratamiento. Solo la muerte es la solución», dijo de manera aterradora. Describió cómo matarlos. Decía que debíamos destruirle el corazón o cercenarles la cabeza por completo. También servían los fuegos artificiales. La luz del sol los quemaba lentamente, y son muy fuertes, más fuertes que cualquier hombre y muy rápidos. «Estas cosas no sienten dolor, por lo que se vuelven más peligrosas», replicó el hombre. «¿Y cómo lo sabe, reverendo?», pregunté. Él se arremangó y vi que tenía 4 cicatrices paralelas que le corrían el antebrazo, exactamente iguales a las de mi pecho. «Ocurrió una vez en Kentucky, en 1791. Una de esas cosas mató a mi hermano antes de que pudiera quemarla. He llevado estas marcas desde entonces, y la certeza de que el infierno tiene puertas a otro mundo», dijo. Y también me dio un consejo. «Siempre lleva fuego, hijo, nunca caces solo, nunca dejes que te muerdan. Una vez infectado, tienes quizás un mes antes de que el cambio se complete. Algunos se resisten más, pero todos acaban transformándose y no hay forma de luchar contra esto», dijo. Yo pregunté si otros sabían de esto. «Sí, algunos cuantos, los que los han visto en persona, pero no hablamos de ello abiertamente. ¿Quién nos va a creer? Es mejor dejar que la gente piense que sus seres queridos murieron de fiebre o de tuberculosis. Es mejor esto a admitir que los demonios andan entre nosotros», concluyó el hombre en voz alta y con amargura. Yo salí de su estudio con una nueva comprensión y un temor más profundo. Esta plaga ha existido durante generaciones, quizás siglos, y nadie la había combatido públicamente. Era una guerra oculta librada por individuos dispersos que no podían revelar lo que combaten. Ahora yo soy uno de ellos. Mañana volveré a ese molino. Los quemaré hasta los cimientos con esas criaturas ahí adentro. 14 de octubre de 1831.
El molino está en cenizas. Empapé el interior con aceite de queroseno antes del amanecer. Le prendí fuego y vi cómo ardía. La criatura gritó mientras las llamas la consumían. Fue un sonido que me perseguirá para siempre. Pero cuando el suelo se derrumbó, revelando el sótano, vi algo que me heló la sangre. Eran huesos dispersos, pero ni un solo esqueleto completo. Eran al menos 8 hombres, mujeres y niños, todos despojados, agrietados, sin médula. Esta criatura llevaba meses alimentándose y nadie lo sabía. Nadie la había detenido hasta ahora. ¿Cuántos más había ahí afuera? ¿Cuántos nidos? ¿Cuántas criaturas se esconden en edificios abandonados, en cuevas, en sótanos, saliendo solo al anochecer a cazar? Yo necesito encontrarlos a todos. Es urgente. Sin embargo, no puedo hacerlo solo. No puedo. 20 de octubre de 1831. Hay una familia a 3 kilómetros al sur de Nueva Salem, los Rutherford. Es una familia compuesta por el esposo, su mujer y 3 hijos. Son muy buena gente, tranquilos y fieles feligreses. Esta mañana, unos vecinos encontraron la puerta de su cabaña rota por dentro, colgando de una bisagra. Llamaron al sheriff y yo llegué con el grupo de él. El interior estaba destrozado. Habían muebles volcados. Estaban vivos, aterrorizados, pero todavía vivos. La señora Rutherford apenas había comenzado a hablar entre sollozos. Describió que algo irrumpió en su puerta después de medianoche. Estaba pálida, moviéndose a 4 patas, emitiendo sonidos como un animal herido. Su esposo disparó 2 veces su escopeta. La criatura apenas se percató de esto porque fue por su hija menor de 6 años. El señor Rutherford se interpuso entre ellos y recibió las garras que la agarraban a ella en el hombro y el cuello. Las heridas eran profundas y aún sangraban. La criatura no los había eliminado. Agarró un trozo de cerdo salado de su despensa, lo destrozó con los dientes y escapó en la oscuridad llevándose la carne. Estaba comiendo, aprendiendo a cazar presas más fáciles que los humanos, pero sin duda esta cosa regresaría. El sheriff quería organizar una partida de caza. Yo me ofrecí voluntariamente de inmediato. Otros 3 hombres se unieron a la lucha, granjeros hábiles con los rifles, lo suficientemente valientes como para enfrentarse a un animal en la oscuridad. Lo rastreamos por el bosque usando el rastro de sangre que dejó. La sangre era negra, espesa y pestilente. El rastro conducía a una vieja propiedad a las orillas del río, un aserradero abandonado. No era el mismo aserradero que había quemado, era otro río abajo. Nosotros llegamos al anochecer. El edificio se recortaba contra el cielo, en silencio salvo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas. El sheriff quería esperar hasta el amanecer. Lo convencí de que no podríamos arriesgarnos a que escapara al anochecer y encontrara a otra familia indefensa. Así que nos acercamos con linternas y rifles, avanzando con cuidado por la puerta abierta. El olor nos impactó de inmediato. Los demás se atragantaron y se taparon la cara con un paño. Yo lo reconocí al instante. Era ese dulce hedor a podrido mezclado con algo que provocaba hambre incluso cuando querías vomitar. Lo encontramos en la sala principal, agazapado en un rincón, desgarrando el cervo robado. Era más pequeño que la primera criatura que vi. Era hembra, con los restos de un vestido aún en ella. Su cabello colgaba en mechones enmarañados alrededor de un rostro que podría haber sido bonito en otro tiempo. Ahora tenía los ojos hundidos, pálidos como la muerte. Su boca se extendía alrededor de unos dientes que brillaban húmedos a la luz de nuestra linterna. Nos vio y dejó caer la carne e hizo un gorgoteo en su garganta. Uno de los granjeros le disparó. El disparo le dio en el hombro y lo hizo girar. Lanzó ese grito peculiar e inhumano y luego se enojó cargando hacia nosotros. No al tirador, sino al sheriff, que estaba más cerca de la puerta impidiéndole escapar. Se movió increíblemente rápido, cruzando la habitación en segundos. Golpeó al sheriff con un ariete. Lo empujó hacia atrás por la puerta hacia el patio. Corrimos nosotros tras ellos. Encontramos a la criatura encima del sheriff. Las garras le arañaban el pecho. La boca le estaba descendiendo hacia su garganta. Yo le dirigí la linterna hacia la cara. El pelo se le prendió. La piel burbujeó y se ennegreció.
chilló y se alejó rodando, arañando las llamas. 2 granjeros dispararon simultáneamente. Las balas le atravesaron el torso. Se tambaleó, pero siguió moviéndose, intentando alcanzarnos incluso mientras el fuego lo consumía. Finalmente, uno de los granjeros, Thomas Brennan, un hombre corpulento de manos firmes, se adelantó y le disparó a quemarropa en la cabeza. Entonces, y solo entonces, el cráneo explotó. La criatura se desplomó. Aún así, sus extremidades se estremecieron durante varios minutos, antes de quedar inmóviles. Nosotros arrastramos al sheriff lejos del cadáver. ¡Rayos! Él ya tenía el pecho destrozado, y la sangre emanaba de profundas laceraciones. Vendamos las heridas lo mejor que pudimos, pero murió antes de que pudiéramos traerlo de vuelta al pueblo. Los demás querían enterrar a la criatura y celebrarle un servicio religioso. Insistían que lo quemáramos, que quemáramos el molino sin dejar nada atrás, pero ellos pensaban que era cruel. Sin embargo, yo había visto en qué se convertían estas cosas y de lo que eran capaces. No podíamos arriesgarnos a que quedara nada, así que lo quemamos todo. Ahora estoy de vuelta en mi habitación, escribiendo esto a la luz de las velas, con las manos aún temblorosas. El sheriff ha muerto, la criatura está destruida, pero aún lamentamos el sacrificio de nuestro pobre sheriff. Sin embargo, esta noche presencié algo que me aterroriza más que las propias criaturas. Cuando entramos en ese molino, también vi arañazos en las paredes, con símbolos y patrones tallados en la madera con garras. No eran al azar, oh no, sino que fueron escritos con inteligencia. Estas criaturas no son solo depredadores sin mente. Hay inteligencia tras esos ojos hundidos. Se comunican, marcan territorio y dejan señales para otros de su especie. Esto es peor de lo que imaginaba, mucho peor. Y mañana voy a otro lugar. El trampero Clary me habló de un segundo aserradero más abajo del Segman. Vio movimiento allí al anochecer y escuchó ruidos. Yo personalmente iré al anochecer. Voy a ver cuántos nidos más hay. Y los quemaré todos, decía el diario. El texto continuaba con páginas y más páginas, pero la luz del amanecer se filtraba por la ventana de mi motel. Mi café se había enfriado hace horas. Sí, Carl Donovan, así es como me llamo. Yo soy un hombre racional. Creo en las pruebas y en la documentación, los hechos históricos. Pero todo en este diario, junto con las descripciones, los lugares, las fechas, todo se cotejaba con los registros históricos. Nancy Lincoln murió cuando Abraham era un joven. Abraham Lincoln trabajó en Nueva Salem en la década de 1830. Todos estos lugares sí que existieron. Estas personas eran reales. Y la entrada del diario que acabo de leer terminaba con una sola línea. Mañana entro al aserradero del Valle del Demonio solo. Si no regreso, que Dios tenga piedad de quien encuentre este diario. La entrada estaba fechada el 21 de octubre de 1831. La siguiente página estaba en blanco, salvo por manchas de sangre seca y una sola palabra escrita con letra temblorosa. Él había sobrevivido. Yo miré la estaca de acero en mi escritorio, las manchas oscuras a lo largo junto con la empuñadura de cuero desgastada. La había usado muchas veces. Cualquiera que fuera el problema al que se enfrentaba Lincoln en ese aserradero, en ese valle, marcaba el comienzo de algo. Una guerra librada contra las sombras. Una plaga combatida por hombres que no podían decirle al mundo contra qué luchaban abiertamente. Y de alguna manera, me topé con la evidencia casi 200 años después. La siguiente entrada me esperaba, fechada 3 días después, escrita con una letra más firme que la anterior, pero con pocas palabras que prometían revelaciones más oscuras. Tenía que saber qué sucedía con ese aserradero. Tenía que entender qué transformaba a un joven que partía a rieles en lo que fuera. El sol ascendía. El mundo exterior continuaba y pasé a la siguiente página, adentrándome en una historia que nadie conocía. La siguiente entrada estaba fechada el 24 de octubre de 1831, 3 días después de que Lincoln descendiera al aserradero en ese Valle del Demonio. Preparé café recién hecho, cerré las cortinas y me preparé para lo que venía después. La letra había cambiado, seguía siendo imprecisa, pero más dura. Impresa más profundamente en la página, como si estuviera tallada en lugar de estar escrita.
Decía lo siguiente: 24 de octubre de 1831. Maldita sea. Yo debería estar muerto, sin duda. Debería estar enterrado junto a mi madre Nancy en una tumba sin nombre, sin reconocimiento. Han pasado 3 días desde que estuve en el Valle del Demonio. Mi brazo derecho apenas funciona. Las heridas en mi pecho arden por la infección a pesar de los puntos del Dr. Allen. Dice que tengo mucha suerte. 1 centímetro más profundo y las garras me habrían perforado el pulmón. Permítanme registrar lo que sucedió antes de que la fiebre me nublara. Entré al aserradero al anochecer yo solo, con mi rifle y una linterna. La estructura se alzaba al fondo de un barranco, medio derrumbada, rodeada de árboles muertos. El suelo a su alrededor era tierra infértil, sin vida. El olor me llegó a 50 metros, más fuerte que cualquier nido anterior. Esa dulce combinación de podredumbre que provoca hambre y asco a la vez. La entrada del sótano se encontraba tras maquinaria caída, escalones de piedra que descendían a la oscuridad absoluta. La cámara inferior se extendía mucho más allá de los cimientos del molino. Alguien había excavado aquí creando un espacio enorme. Las paredes eran de tierra y piedra, húmedas y cubiertas de esos símbolos rayados que había visto antes. En el centro, anidada entre tela y huesos podridos, dormía la criatura. Era enorme, macho, de unos 2 metros de altura y muy corpulento. La piel se había oscurecido hasta un negro grisáceo, tenso sobre músculos y huesos. Los dedos se habían convertido en garras, curvas y afiladas de al menos 20 centímetros de largo. Yo reconocí el rostro. Era Jacob Harrow, un granjero que había desaparecido 6 meses antes. Yo levanté mi rifle. Me temblaban las manos. La criatura abrió los ojos y por un instante vi a Jacob Harrow mirándome. Yo lo reconocí. Luego se desvaneció, reemplazado por algo que solo conocía la sangre y el hambre. La velocidad fue incomprensible. Cruzó el espacio antes de que pudiera dispararle. Desvió el rifle y me estrelló contra el muro de piedra. Con dolor, mi cráneo se estrelló contra la roca. Unas garras me recorrieron el pecho. 4 líneas paralelas desde la clavícula hasta la última costilla. La sangre fluía a raudales. El dolor enrojeció el mundo y el rostro descendió hacia mi garganta. Yo podía ver todo de él. Pude ver los músculos en movimiento. Mi mano encontró el cuchillo en mi cinturón. Lo hundí en una cuenca del ojo de esta cosa. La hoja desapareció hasta la empuñadura y brotó sangre negra. La criatura chilló y se sacudió hacia atrás. Busqué mi rifle a tientas y le disparé. Hubo otro disparo en el pecho, otra vez en la garganta, en su cara. Cada bala apenas lo detenía. Volvió a atacarme con la mitad de la cabeza destrozada, aún moviéndose y aún hambriento. Yo corrí escaleras arriba, pero me agarró del tobillo y me tiró al suelo. Mi barbilla golpeó una piedra y me crujieron los dientes. Pateé hacia atrás. Mi talón impactó en el ojo destrozado y la presa se aflojó. Subí a rastras las escaleras. La criatura me seguía a rastras. Llegué a la planta baja. Agarré mi linterna, me giré y la arrojé con fuerza. El cristal se rompió en 1000 pedazos. El aceite salpicó y la llama se prendió. La criatura se convirtió en fuego vivo. Chilló y cayó escaleras abajo, todavía ardiendo. Corrí por el bosque sangrando, apenas consciente. Thomas Brennan me encontró esa tarde y me llevó con el Dr. Allen. Obtuve 17 puntos. Las cicatrices me marcarán ahora para siempre, pero estoy con vida. Eso es la parte interesante, ¿no? Eliminé a mi primera criatura. Sobreviví a lo que debería haberme eliminado. Esta mañana volví al Valle del Demonio, con aceite y también con cerillas. Lo quemé todo. Entre las cenizas encontré huesos, docenas de huesos humanos. Jacob Harrow llevaba meses alimentándose allí. ¡Santo cielo! ¿Cuántas criaturas más existían? ¿Cuántos nidos más? Yo voy a encontrarlos todos, cueste lo que me cueste. 8 de noviembre de 1831. Yo los encontré, o mejor dicho, ellos me encontraron. Un hombre llamado Daniel Cooper se me acercó a la tienda hace 3 días. Era un explorador del ejército de 40 años.
con cicatrices y silencioso. Había oído hablar del Valle del Demonio. Me preguntó si creía en los monstruos. Obviamente le dije que sí. Entonces me llevó a una reunión esa misma noche. 6 personas se reunieron en un granero hablando en voz baja sobre criaturas, infecciones y nidos que destruían. Se hacían llamar cazadores de vampiros. Cada uno había perdido a un ser querido por esta plaga. Cada uno había eliminado al menos a una de estas criaturas. Daniel perdió a su esposa e hija. Quemó su propia casa con ellos adentro. Margaret, por otra parte, es una partera de Indiana. Ella ha eliminado a 18 criaturas. Es sorprendente, ¿no? Guarda una estaca de acero en su maletín. Robert es un rico comerciante de San Luis. Su hijo se infectó lamentablemente. Robert rastreó a su hijo durante 6 semanas antes de poder destruirlo. Y Thomas Brennan perdió a sus hermanos gemelos hace 2 años. Nosotros pasamos la noche compartiendo conocimiento. Margaret enseñó técnicas de identificación, la observación de la dilatación pupilar y el seguimiento de las etapas de transformación. En cambio, Daniel mostró el rastreo por olfato y el comportamiento animal de estas criaturas. Robert habló sobre recursos e infraestructura. Nosotros acordamos formar una red sólida, contactos regionales, sistemas de comunicación y protocolos para acercarnos a los nidos de forma segura. Daniel entonces preguntó: ¿cuántas criaturas existen? Ninguno de nosotros lo sabía. Nuestros registros, según documentaban, quizás 80 casos, pero esos eran los que habíamos encontrado. Ahora se están extendiendo, dijo Margaret en voz baja. Cada año es más rápido y estamos perdiendo el terreno. Terminó de hablar. Entonces, lucharemos con más fuerza, dije, pero Daniel me miró con lástima. ¡Ja! Aún eres joven, chico. Tienes esperanza. Solo dale un poco de tiempo y lo entenderás. Esta plaga no se puede erradicar. Lo mejor que podremos hacer es contenerla, dijo. No, yo no lo acepto. Luego nos separamos al amanecer. Pero ya tenía sus nombres y ubicaciones. Cuando necesité ayuda podía llamarlos porque no me interesaba la contención. Me interesaba la extinción. 19 de febrero de 1831. 4 nidos más fueron destruidos desde noviembre. 19 criaturas eliminadas. Lamentablemente un cazador también murió. Una joven mordió a un animal durante una incursión. La herida fue pequeña, pero 2 semanas después sus pupilas comenzaron a dilatarse. Para la 3ª semana apenas toleraba la luz solar. Para la 4ª semana dejó de comer. Se quitó la vida antes de completar la transformación. Tenía 23 años. El trabajo me está enseñando cosas que nadie mencionó. He aprendido a rastrearlos por el olfato. Ese dulce olor a podredumbre se transmite por el viento, detectable a medio kilómetro. El comportamiento animal indica la ubicación de los nidos. Las aves no anidan cerca. Los ciervos evitan las zonas. Las marcas de garras que dejan no son aleatorias. Oh, no. Son marcas de territorio. Indican zonas de caza y advierten a otras criaturas que se alejen. Son muy territoriales. El fuego es el arma más efectiva. Las criaturas temen a las llamas como a nadie más, y algunas transformaciones progresan de forma diferente. La mayoría de los infectados se convierten en depredadores sin mente, pero algunos, solo algunos, conservan fragmentos de inteligencia tras el cambio. Pueden planificar, coordinar y liderar a otros. Estos son los más letales, los inteligentes. Encontramos uno en Peoria. Había organizado a otras 4 criaturas en una manada de caza. Coordinaban ataques, apostaban centinelas, almacenaban cadáveres. Cuando asaltábamos el nido ponían trampas, y nosotros lo quemamos todo, pero la experiencia nos impactó. Si están aprendiendo y se están adaptando al nuevo mundo, ¿cuánto tiempo pasará antes de que no podamos combatirlos? 15 de octubre de 1833. La red de cazadores ha crecido. Ahora somos 11, abarcando 6 territorios. Hemos desarrollado protocolos, depósitos de suministros y sistemas de comunicación. He eliminado personalmente a 37 criaturas y destruido 14 nidos.
Las cicatrices me cubren todo el pecho, los brazos y la espalda. Durante el día trabajo en la tienda y me desvío de la vía, estudiando derecho. La gente ve a un joven ambicioso. No ven las estacas escondidas en mi habitación, los mapas que marcan la ubicación de estos nidos. Yo he aprendido a vivir dos vidas a la vez. A veces olvido cuál es mi verdadero ser. La semana pasada atendí a una clienta en la tienda, una mujer amable y simpática. Entonces yo noté sus pupilas. Eran demasiado grandes, dilatadas más de lo normal. Yo la seguí hasta su casa. La observé toda la noche. A las 2 a.m. salió. Se movía mal con las articulaciones que se doblaban de forma antinatural. Fue al gallinero de su vecino. Devoró 6 aves y se las comió crudas. Tenía 3 semanas, quizás a principios de la cuarta, y aún era lo suficientemente humano como para mantener las apariencias durante el día. Le dije a su esposo que ella estaba infectada y le mostré las señales. No me creyó, por supuesto, y me llamó loco. 2 noches después, ella la atacó. La encerró en el sótano y yo le ayudé a terminar con ese asunto. Quemamos el cuerpo juntos. Nunca me dio las gracias, por supuesto. Solo miraba las llamas con la mirada vacía. Eso fue lo peor. Ni la eliminación, ni el peligro, ni la importancia. Ver a la gente perder a sus familiares y ser incapaz de salvarlos es muy aterrador. Suele acabar con ellos. 4 de noviembre de 1834. Fui elegido hoy para la Asamblea General de Illinois. El representante Lincoln al servicio del condado Sangamon. Los demás cazadores me cuestionaron. Daniel pensó que estaba abandonando la lucha, pero Robert sí que lo entendió. Necesitamos recursos, gente. Acceso a la información y protección política. Como representante, yo tengo acceso a registros militares, informes de asentamientos y documentos médicos. Puedo investigar desapariciones sin levantar sospechas. Puedo asignar fondos a medidas de seguridad fronteriza, la cual pueden respaldar nuestra red. La política no es sinónimo de abandono a la lucha. Nos estamos preparando para ella, dije. Ahora ya he identificado 12 nidos que desconocíamos. En 3 meses hemos destruido más nidos que en todo el año anterior. Y ya no somos solo cazadores. Somos una maldita organización. 22 de junio de 1835. Anne Ruth falleció hoy debido a fiebre tifoidea. Me senté junto a ella toda la noche. Le tomé la mano y la vi desaparecer en paz. Al menos fue fiebre y no esa maldita placa. Obtuve unas pequeñas gracias. Eso fue todo. 15 de abril de 1837. Springfield. Se suponía que la misión sería rutinaria. Los servicios de inteligencia indicaban un nido en el sótano de una iglesia abandonada. Eran quizás 4 o 5 criaturas, pero nos equivocamos catastróficamente. Entramos 6. Daniel, Margaret, Thomas, 2 cazadores locales y yo. Nos acercamos al amanecer con estacas, bombas de petróleo y el equipo habitual. La iglesia se alzaba a las afueras del pueblo, abandonada durante 3 años. El olor era insoportable incluso desde afuera. El sótano no era totalmente un sótano, era una catacumba, con túneles que se ramificaban por todas partes, excavados en la tierra bajo la iglesia, conectando con los cimientos de otros edificios, creando una madriguera bajo medio pueblo. Y estaba llena, no solamente 5 criaturas, contamos 23, quizás eran más. Venían de todas partes a la vez, de túneles laterales, de alobes y de arriba. Fue un asalto coordinado. Un cazador murió en los primeros 30 segundos, ¿pueden creerlo? 3 criaturas lo atacaron, lo derribaron y lo destrozaron. Otro luchó con maestría, eliminando a 4 antes de que uno se le pusiera por detrás. Las garras que le atravesaron la espalda perforaron ambos pulmones. Se ahogó en su propia sangre mientras luchábamos a su alrededor. Los túneles se convirtieron en un caos. La oscuridad fue rota por la luz de las linternas. Gritos nuestros y también suyos, con el húmedo sonido de las garras al chocar con la carne. Había sangre por todas partes. Me encontré atrapado en un túnel lateral. 3 criaturas bloqueaban el paso. 2 se acercaban por delante y lancé una bomba de aceite.
De repente el túnel estalló en llamas. Las criaturas chillaban y ardían, pero más se acercaban a través del fuego sin dejar de atacar. Yo luché con estaca y cuchillo, apuñalando a ciegas. Me estaban pesando los brazos ahora. Mi visión se estrechaba. De repente, una criatura pasó mi guardia, clavándome las garras en la cara. Sentí que se me abrían las mejillas. Entonces Margaret apareció empapada en sangre, cojeando. ¡Muévete! ¡Hay que irnos!, gritó y corrimos. A través de túneles en llamas emergieron cuerpos descomunales donde Daniel y Thomas luchaban espalda con espalda, todo rodeados de cadáveres. ¡Hay que ir afuera!, gritó Daniel. Corrimos hacia las escaleras. Detrás de nosotros las criaturas nos perseguían frenéticamente. Una oleada de cuerpos pálidos y garras prendidos. Nosotros llegamos a la iglesia. Entonces Daniel arrojó la última bomba de petróleo. El sótano se incendió. Atrincheramos la puerta y los escuchamos arder. Los gritos duraron 5 minutos. Salimos con aspecto de haber pasado por una guerra, que supongo que fue así. Los resultados fueron 2 cazadores sin vida. Los demás resultamos heridos. Margaret tenía la pierna rota. A Thomas le faltaban 3 dedos. Daniel tenía las costillas aplastadas. Y yo con la cara destrozada. Destruimos a 23 criaturas. Ese fue el saldo total. Esa noche, mientras el Dr. Allen me cosía la cara con 32 puntos desde la sien hasta la mandíbula, entendí lo que Daniel había querido decir en el pasado. Estábamos perdiendo esta batalla. Los nidos estaban haciendo más grandes. Por cada nido que destruíamos, aparecían 3 más. Necesitábamos más que cazadores. Necesitábamos un ejército, pero ¿cómo se recluta un ejército contra un enemigo que nadie cree que existía?, dijo el diario. Yo tuve que dejar de leer. Afuera el sol se ocultaba. Soy Carl Donovan y estoy leyendo sobre una guerra secreta que se libró en los Estados Unidos en la década de 1830. Ya no puedo apartar la mirada de esto. Había estado investigando mientras lo leía. Encontré las referencias al incendio de la iglesia de Springfield en 1837. Lo consideré algo accidental, pero encontré los obituarios, muertes atribuidas al mismo incendio. Las mentiras estaban en los registros oficiales, pero la verdad estaba aquí, justo enfrente de mí, escrita con sangre, sudor y tinta. Yo saqué mi teléfono y busqué más. Encontré desapariciones inexplicables, incendios misteriosos y ataques de animales por todo Illinois en la década de 1830. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Yo miré la siguiente entrada, fechada el 12 de marzo de 1842, casi 5 años después de Springfield. La red ha crecido a 18 cazadores que cubren 9 territorios. Hemos destruido más de 100 nidos en 5 años. Y hemos eliminado quizás 300 vampiros, pero no es suficiente. La infección se propaga más rápido de lo que podemos rastrearlos. Aparecen nidos en lugares que ya habíamos despejado. Las criaturas se desplazan hacia el oeste de los colonos tras la expansión humana. Margaret estima que encontramos 1 de cada 10 nidos. El resto permanece oculto en constante crecimiento. Necesitamos un enfoque diferente ahora, dijo Robert. Estamos tratando los síntomas, pero no la enfermedad exactamente. Tiene que haber una fuente o un punto de origen, dijo Robert. Y sí, tenía razón. Esta plaga se propagaba de forma demasiado deliberada, siguiendo demasiados patrones. Alguien o algo la creó hasta la semana pasada. Daniel encontró un nido en las afueras de Lexington, Kentucky. Fue un recinto grande con varios edificios. Explotó durante 3 días, estimando entre 30 y 40 criaturas. Pero no fue eso lo que impulsó a contactarme urgentemente. Encontró documentos, registros, nombres y fechas de hace 15 años, evidenciando una coordinación entre nidos, rutas de suministro y redes de comunicación. Las criaturas estaban organizadas de forma deliberadora y sistemática, y según estos documentos, Lexington es el nido más grande que hemos encontrado, posiblemente el centro neurológico de toda la región. Daniel quiere asaltarlo, pero es demasiado grande para las tácticas habituales. Necesitaríamos un mínimo de 20 o 25 cazadores, también planificación militar.
Le dije que aguantara y que esperara. Le dije que viajaría a Lexington la semana que viene para verlo con mis propios ojos, porque si este era realmente el nido central neuronal, destruirlo podría acabar con la red, podría darnos nuestra primera victoria real, pero requería recursos que no teníamos, armas y personal que no nos apoyaba. Yo necesito poder, poder real, no solo la autoridad de un representante estatal, necesito todos los recursos de una nación. Necesito estar en posición de movilizar un ejército. Llevo años pensando en esto, preguntándome cómo ganar una guerra que el público desconoce. La respuesta es cada vez más clara. Necesito ascender más en la política, mucho más. Necesito alcanzar una posición donde pueda asignar recursos federales, dirigir operaciones militares y controlar el flujo de información, donde pueda combatir esta plaga con todo el poder del gobierno. Necesito ser presidente. Y sí, sé que suena descabellado. ¿Cómo es que un abogado de la frontera puede creer que pueda llegar a la Casa Blanca? Pero ¿qué otra opción tengo? ¿Seguir cazando a uno mientras la infección se propaga? ¿Ver morir a más cazadores? ¿Ver multiplicarse más nidos? No puedo. Si vamos a ganar esta guerra, necesito el poder federal absoluto. Y lo voy a conseguir, pero primero iré a Lexington. Mañana saldré a explorar el nido. Esta podría ser nuestra batalla más importante, con docenas de criaturas, quizás cientos, la mayor concentración que jamás hayamos encontrado jamás. Si logramos destruirla, podríamos finalmente cambiar el curso de la situación. Si fracasamos, no quiero pensar en esto. La entrada terminó ahí. Pasé a la siguiente página. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de junio de 1847, 4 años después. 4 años entre una entrada y otra. ¿Qué carajos había pasado en esos 4 años? Necesitaba saber qué pasó en Lexington. Necesitaba saber si sobrevivieron, si destruyeron el nido. Busqué información sobre el incendio de Lexington, Kentucky, en 1842 y sus variaciones, pero no encontré nada. Ni incendios inexplicables, ni bajas masivas. O bien nunca asaltaron el nido o el asalto fue completamente encubierto. El sol se había ocultado por completo. Mi habitación de motel estaba a oscuras, salvo por la lámpara de mi escritorio. No podía parar. Esta historia me había atrapado por completo. Busqué la entrada de 1846 y comencé a leer, desesperado por saber cómo terminó esta guerra y cómo concluyó la cruzada de Abraham Lincoln contra la peste, y por alguien que había enterrado este diario aquí, escondiéndolo como un terrible secreto. ¿Pero por qué? Las palabras parecían brillar a la luz de la lámpara, arrastrándome a una historia que había sido borrada deliberadamente, una historia que ahora estaba descubriendo, página a página. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de junio de 1846. Habían pasado 4 años desde que Lincoln mencionó a Lexington. Me temblaban las manos al pasar la página. La caligrafía era diferente, brutal en su precisión, tan profunda que algunas letras rasgaban el papel. 15 de junio de 1846. 4 años. 4 años desde que prometí explorar Lexington, pero no lo hice. Yo me preparé para la guerra. La finca de Lexington se encontraba a 8 kilómetros del pueblo. Una vieja mansión colonial abandonada durante una década. Una estructura de ladrillo de 3 pisos con amplios almacenes. Detrás habían 3 edificios anexos conectados por pasajes subterráneos. Pasé 2 años recopilando información, observando, contando y mapeando cada entrada, cada túnel y cada punto débil. El nido era enorme, no 30 criaturas, ni 40, ni 60. Yo las conté todas. Habían creado algo sin precedentes, una sociedad, una comunidad organizada que operaba con coordinación inquietante. Apostaban a centurias, rotaban las guardias y mantenían una jerarquía. Criaturas mayores al mando de los recién convertidos. No, esto no era un nido, era un cuartel general. Durante 2 años vi desaparecer familias enteras. Vi a criaturas arrastrar a sus víctimas de vuelta, almacenarlas y venderlas como ganado, verlos alimentándose, reproducirse y expandirse. Y supe de inmediato que 6 cazadores con estacas no sobrevivirían ni 5 minutos.
Necesitábamos una fuerza abrumadora, necesitaba soldados. Los encontré entre veteranos de guerra mexicanos, hombres que habían visto combate, que entendían las órdenes, que no se dejaban llevar por el pánico. Recluté a 30 de estos en 18 meses. Nunca les dije qué es lo que cazábamos, solo les dije que estábamos eliminando criminales peligrosos. Yo los entrené, combatí cuerpo a cuerpo, tácticas de fuego, golpeando al corazón o decapitar. Pensaron que yo estaba paranoico, y no lo entendieron hasta que llegamos. Atacamos al amanecer el 10 de junio. 38 hombres en total, 30 veteranos, Daniel y yo con estacas, hachas, bombas de petróleo, antorchas y suficientes armas para la guerra, que es exactamente en lo que se convirtió. Rodeamos la finca, rociamos los muros exteriores con petróleo, les prendimos fuego a todo. El objetivo era obligarlos a estar a campo abierto, a luchar a luz del sol. Y sí que funcionó de maravilla. Las criaturas salieron a raudales por todas las salidas existentes. 63 cuerpos pálidos se movían rápido a pesar de la luz del día, impulsados por el pánico y la rabia. El veterano los vio con claridad por primera vez. Vio las extremidades alargadas, las mandíbulas distendidas, los ojos enormes. Vio cosas que antes eran humanas transformadas en pesadillas. 3 hombres rompieron filas, dieron media vuelta y escaparon. Los demás resistieron. ¡Oh, santo Dios! Que Dios los bendiga a aquellos que aguantaron. La batalla fue un caos. Las criaturas golpearon nuestra línea como una ola rompiente. Las formaciones se disolvieron. Se convirtieron más en luchas individuales dispersas por toda la propiedad. Hombres contra vampiros, estacas contra garras. Vi a un veterano abatir a 3 criaturas con un hacha antes de que una cuarta se le pusiera detrás. Le desgarró la garganta. Se desangró en unos segundos. Daniel luchó con 2 estacas, girando como un bailarín con cada golpe preciso. Él eliminó a 7 antes de que el agotamiento lo frenara. Una criatura lo derribó clavándole las garras en el pecho. Yo le clavé el filete en la espalda, le atravesé el corazón y lo aparté de Daniel. El fuego se había extendido hacia la casa principal envolviéndola por completo. Las criaturas que aún estaban dentro empezaron a salir en tropas, algunas ya ardiendo y moviéndose entre las llamas. Una emergió completamente ardiendo y atacó a un veterano. Rodaron juntos. El hombre gritó mientras el fuego se extendía a su uniforme. Otro veterano le disparó a la criatura en la cabeza. Finalmente se detuvo. El hombre en llamas murió 1 hora después. Luchamos durante 30 minutos, y esos minutos parecieron horas. El sol ascendía debilitándolos, pero ellos seguían avanzando. Los cuerpos se amontonaban y amontonaban. Criaturas y humanos se mezclaban entre sí. La sangre empapaba el suelo, mezclando lo negro y el líquido rojo de la sangre normal. Yo eliminé a 9 criaturas yo mismo. Cada vez veía el rostro que tenían antes de la infección. Una joven, un anciano y un niño de no más de 15 años. Pero ya no eran personas. Oh, no, eran vampiros. Y entonces lo vi. Una criatura emergió de la casa principal caminando entre las llamas que deberían haberla consumido. Era más grande que las demás, de casi 2 metros de altura, de complexión robusta. Su piel se había oscurecido hasta convertirse en negro carbón, endurecida como un cuero. La transformación había progresado más allá de todo lo que había visto antes. Se movía de forma diferente, deliberada e inteligente, y las demás criaturas respondían a ella, porque retrocedieron, se reagruparon y formaron posiciones defensivas a su alrededor. Esta era la criatura que los controlaba, el líder, la fuente, y esa cosa me vio. La fuente cruzó la propiedad en llamas entre el humo y el caos, y me miró fijamente a mi alma, no a mis ojos. Luego cargó y su velocidad era incomprensible. Cruzó 50 metros antes de que yo pudiera reaccionar. Él me golpeó como un ariete, empujándome hacia atrás contra la pared de la cochera. La madera se astilló y mis costillas crujieron. El aire explotó en mis pulmones. Las garras me recorrieron el pecho, desgarrando el abrigo, la camisa y la carne.
Las viejas cicatrices del Valle del Demonio se abrieron. La sangre emanaba caliente. Clavé mi estaca hacia arriba. Le dio en el hombro a la criatura y le rozó el hueso. La criatura apenas lo notó. Su rostro descendió hacia el mío. La mandíbula se abrió de par en par, revelando hileras de dientes como los de un tiburón, superpuestos, diseñados para agarrar y no soltar jamás. Yo podía ver inteligencia en esos ojos. No era inteligencia humana. Oh, no. Era algo más antiguo y malévolo. Él habló, pero no en palabras. No era un lenguaje. Solo un sonido que resonó en mi cráneo como un significado intransferible. Tú no puedes detenernos. Nosotros somos inevitables. Entonces él me mordió la garganta. Yo me retorcí y sus dientes se clavaron en mi hombro. Se hundieron profundamente como mantequilla y se rozaron contra el hueso. El dolor lo volvió todo blanco y confuso, pero esa cosa cometió un error. El conde, para morderme, tuvo que acercar el pecho, y yo aún sostenía mi filete. Con la mano libre lo empujé hacia arriba con todas mis fuerzas, atravesando las costillas, en un ángulo hacia donde debería estar el corazón. La hoja se hundió cada vez más. Sentí que me atravesaba el músculo cardíaco. La criatura abrió los ojos de par en par, soltó mi hombro y se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Miró la estaca que le sobresalía del pecho y la rodeó con ambas manos y se liberó. Sangre negra brotó de esa herida, y aún así él no cayó. ¡Fuego! ¡Que alguien me dé fuego!, grité y Daniel lanzó una antorcha. Yo la atrapé con una mano, con el otro brazo inservible y el hombro destrozado. La criatura volvió a atacarme más despacio y debilitada, pero no muerta, ni cerca de estarlo. Esperé a que estuviera a mi alcance y le di con la antorcha en la cara. Su cabello se prendió al instante. La piel burbujeó y se agrietó, pero aún así me agarró con sus garras. Fue entonces que le metí la antorcha por la garganta. El fuego estalló desde su interior. La cavidad torácica de la criatura se incendió ardiendo desde adentro. Se retorció tropezando y se estrelló contra la pared en llamas de la cochera hacia el interior. Toda la estructura se derrumbó sobre ella a nuestro alrededor. Las demás criaturas flaquearon sin su líder. La coordinación se rompió finalmente. Se dispersaron y escaparon. Nosotros los perseguimos por todo el lugar, aniquilando a los que podíamos atrapar. Para cuando el sol alcanzó su punto máximo, la batalla había terminado. La finca estaba en ruinas. Había cadáveres por todas partes. 63 criaturas destruidas, todas y cada una. 14 hombres muertos, 12 heridos y algunos de gravedad. Lo quemamos todo. Cadáveres, edificios y también las pruebas. Queríamos que el humo se llevara nuestros secretos al cielo. Y tal vez Dios lo escuchara. 18 de junio de 1846. Encontré algo entre unas ruinas. Tras apagarse el fuego, regresé yo solo. Busqué entre cenizas y escombros. En el sótano más profundo, tras un muro derrumbado, encontré una cámara con paredes de piedra intactas por el fuego. Dentro habían documentos, libros de contabilidad y mapas que marcaban ubicaciones en 15 estados, listas de nombres, cientos de ellos anotando fechas de infección, progreso de la transformación con destino final y un diario no como el mío. Era más clínico y científico, el cual registraba observaciones sobre la propagación, los vectores de infección y las tasas de transformación. La escritura cambió a lo largo de 40 años. Varias personas la mantuvieron, la transmitieron y continuaron la investigación. Alguien creó esta enfermedad deliberadamente, la estudió, la liberó sistemáticamente a través de la frontera, utilizó a humanos como sujetos de prueba, y documentó los resultados como si fueran experimentos científicos. ¿Pero quiénes? El diario nunca los nombró, solo observaciones, datos, notas clínicas desprovistas de humanidad, y yo lo tomé todo, cada documento, libro de contabilidad y mapa, lo empaqué en hule y lo sellé en un cofre de hierro. Era prueba de que esto no fue natural, fue una prueba de que alguien estaba utilizando esta infección como arma, pero no una prueba que no puede usarse. No puedo mostrársela a nadie sin exponerlo todo, así que lo entierro con instrucciones de que si algo me pasa, debe ser destruido.
El mundo no está preparado para esta verdad. 25 de junio de 1846. Hoy presencié el infierno. Lo quemé por completo, pero sé que hay más. La enfermedad se propaga más rápido de lo que puedo cazar. Necesito un enfoque diferente. 14 hombres buenos murieron en Lexington. 14 familias, nada menos que eso, recibieron cadáveres y mentiras sobre cómo cayeron sus seres queridos. Yo les di dinero. Les dije que sus hijos murieron como héroes, luchando contra criminales. Me llamaron valiente. No tienen idea de lo que luchamos y lo que destruimos, lo que aún aguarda en la oscuridad. Este diario termina aquí, pero mi trabajo no. Entraré formalmente en la política, no solo como representante estatal. Escalaré hasta tener los recursos de una nación, hasta que pueda movilizar ejércitos, dirigir operaciones, controlar la información. Ahora me llaman el honesto Abe. Ojalá supieran lo que significa realmente el trabajo honesto, lo que he hecho y lo que debo seguir haciendo. Las criaturas están organizadas y la placa está manufacturada. Alguien creó esta pesadilla y desató la frontera, y yo los encontré, los destruiré. Acabaré con esto para siempre, pero necesito poder, más poder, poder federal. Tal vez tardaré años o quizás décadas, pero lo alcanzaré, y cuando lo haga, esta plaga terminará de una forma u otra, decía el diario. La escritura se detuvo. Hojeé las páginas restantes frenéticamente. Todo estaba en blanco, salvo una última nota. La letra era diferente, fechada el 15 de abril de 1865. Lamento todo esto. Con gran pesar, debo decir que anoche le dispararon a Abraham Lincoln en el Teatro Ford. Él murió esta mañana. Sé que este diario debe estar oculto. El mundo no puede saber de la guerra que libró. No puede saber lo que sacrificó. Su legado debe ser la unión, la emancipación y no los monstruos que destruyó en la oscuridad. Enterraré este diario con el cofre de hierro de Lexington, de Kentucky. Donde empezó esta lucha, ahí es donde debe terminar. Que Dios le conceda la paz que nunca encontró en vida a nuestro presidente. Con cariño, Joshua Hendrix, 15 de abril de 1865. Vaya, yo me recosté con el diario que se me cayó de las manos. Yo acabo de leer la historia secreta de Abraham Lincoln, no del gran emancipador, no del honesto Abe, no solo del hombre que preservó la unión. Él fue un cazador de vampiros, el hombre que libró una guerra secreta contra una plaga que transformaba a los humanos en monstruos, y que dicho sea de paso, esto fue creado por alguien más, y no sabemos con qué intención. Él pasó décadas cazando criaturas antes de convertirse en presidente. Él ascendió al cargo más alto, no por su ambición, sino para obtener recursos y combatir a un enemigo que el público desconocía. Mi computadora portátil seguía encendida, así que empecé a buscar frenéticamente. La vida temprana de Lincoln en Kentucky e Illinois coincidía con la cronología del diario. Su tiempo en Nueva Salem coincidió y su carrera legal coincidió. Los intervalos en su vida documentada correspondían a las expediciones de caza descritas en estas páginas. Las cicatrices en su rostro, atribuidas a un accidente infantil, coincidían con las marcas de garras de Springfield en 1837. Su melancolía y su depresión se explicaban por décadas de lucha en una guerra interminable. Su rápido ascenso político, impulsado por la desesperada necesidad de recursos, incluso por la eliminación. ¿Y si hubiera algo más? ¿Algo relacionado con la guerra contra los infectados? Así que llamé al director de la Sociedad Histórica. «Señor Donovan, ya es tarde. ¿Qué carajos le pasa?». Él me dijo cansado por el teléfono. «La propiedad de Kentucky. ¿Quién era el dueño original?», pregunté. «Ay, déjame comprobarlo. La familia Henderson la compró en 1850. Antes de eso, el médico Joshua Hendrix fue su propietario desde 1842 hasta su muerte en 1867. «¿Por qué?», dijo el hombre. «Joshua Hendrix, el hombre que escribió la última nota, el médico que ayudó a Lincoln. Él enterró el diario en su propiedad, ocultándolo durante más de 150 años hasta que yo lo desenterré». Bueno, necesito extender mi estancia en la propiedad», dije. «Eso no se puede, Donovan, porque lo derribaremos en 3 días», contestó él. No, necesito un poco más de tiempo, por favor.
Colgué sin decir nada más. Como mencionaba la nota, un cofre de hierro evidenciaba que Lincoln estuvo en Lexington, documentos que probaban que alguien creó la placa deliberadamente. Ese cofre seguía enterrado en algún lugar de esta propiedad. Miré la estaca de acero en mi escritorio, los mapas, el diario, y una parte de mí quería rehacerlo todo, olvidar que lo había encontrado, pero no pude. Este fue el mayor descubrimiento histórico inimaginable, prueba de que Abraham Lincoln libró una guerra secreta contra amenazas sobrenaturales, y yo era la única persona viva que lo sabía, nadie más que yo. Empecé a buscar noticias recientes de Kentucky. Habían desapariciones inexplicables, ataques de animales y muertes misteriosas. Encontré 3 artículos de los últimos 6 meses. 2 excursionistas desaparecieron cerca de la propiedad, ganado sacrificado y desangrado. Un cazador fue encontrado sin vida, con la garganta desgarrada. Se descartó como un ataque de oso, aunque no habían osos en esa zona desde hace décadas. Son los mismos patrones que describió Lincoln, las mismas señales de actividad en nidos, y entonces se me heló la sangre, porque sé que la placa no se había erradicado, seguía propagándose, y nadie la había combatido durante más de 150 años. La red de cazadores se disolvió tras la muerte de Lincoln. El conocimiento se perdió y la guerra se olvidó, lo que significaba que estas criaturas se habían propagado sin control desde 1865, creciendo, multiplicándose y construyendo nuevos nidos. Yo volví a mirar la estaca de acero, la recogí y sentí su peso. Lincoln había usado esta arma, había eliminado criaturas con ella, había librado una guerra que nadie más sabía que existía. Y ahora yo tenía evidencia de esto, el conocimiento de cómo librarla, lo que significaba que tenía aún una opción: enterrar el diario de nuevo, alejarme y dejar que la historia permaneciera oculta, o hacer lo que hizo Lincoln: aprender a cazar, encontrar los nidos, combatir la plaga y convertirme en lo que él se convirtió. Yo dejé la estaca y volví a tomar el diario. Hojeé las páginas, absorbiendo detalles, técnicas, señales, métodos y todo lo que Lincoln aprendió durante décadas registrado por aquí. Un manual para luchar contra vampiros. Entonces mi teléfono vibró y vi que era un mensaje. El equipo de demolición llegó el jueves por la mañana. Era una visión clara el miércoles por la noche. Tenía 2 días para encontrar el cofre de hierro, para excavar la evidencia. 2 días para decidir qué tipo de persona iba a ser. La decisión inteligente era obvia: entregar los documentos a los historiadores, dejar que los académicos debatieran la autenticidad, publicar artículos, labrar un nombre y dejar que la plaga siguiera propagándose. O podría hacer algo más descabellado, algo que probablemente me eliminaría. Podría terminar lo que Lincoln empezó. Fuera de la ventana de mi motel, la noche en Kentucky era oscura y silenciosa. En algún lugar de esta oscuridad, si el diario era cierto, vampiros se movían ahora, cazaban, se alimentaban y nadie las podría detener, excepto yo. Así que miré la estaca una vez más y empecé a hacer una lista de equipo, no para excavar, sino para cazar. Soy Carl Donovan y soy un cazador de tesoros de Portland. Pero ahora soy algo más, algo que el mundo olvidó que existía. Seré y me convertiré en un cazador de vampiros como Abraham Lincoln. Y por favor que Dios me ayude y también me ampare. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.